Cristian Nodal acaba de perder los derechos legales de su propio nombre, su boda con Ángela Aguilar está cancelada y la dinastía entera lo abandonó públicamente. Lo que parecía ser el matrimonio del año acaba de implosionar, revelando un sabotaje que destruyó su imperio y destapó un secreto devastador. Tras analizar los expedientes del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y los movimientos de ambas familias en los últimos 60 días, la magnitud del desastre es absoluta. Nodal no solo enfrenta la humillación mediática, acaba de perder el control financiero de su identidad hasta el año 2035. Todos creen que la boda se pospuso porque la pareja casi pierde la vida en un tiroteo del cártel en Zacatecas, pero las balas fueron solo una cortina de humo. Nodal no está huyendo del crimen organizado, está huyendo de su propia sangre, la cortina de humo. El 12 de febrero de 2026, la muerte cruzó frente al parabrisas de Cristian Nodal. Ocurrió en la carretera Federal 54, en Villanueva, Zacatecas. Nodal y Ángela Aguilar acababan de salir del rancho familiar El Soyate rumbo al aeropuerto. Todo parecía un traslado rutinario, pero el convoy quedó atrapado en el epicentro de un infierno táctico. Fuerzas estatales chocaron de frente contra sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación, armas largas, explosivos detonando a pocos metros del asfalto. Adentro del vehículo, el aire se congeló. Nodal no tuvo tiempo de pensar. Se lanzó contra el piso de la camioneta y usó su propio cuerpo como escudo para cubrir a su esposa. Ella estaba paralizada por el terror. No eran el objetivo principal de la emboscada, pero en medio de un fuego cruzado, las balas no discriminan. Sobrevivieron únicamente por una maniobra extrema de su equipo de seguridad, quienes lograron sacarlos de la zona de impacto y regresarlos al rancho bajo escolta armada. Un mes después, Nodal tomó un micrófono frente a miles de personas. Relató el trauma con frialdad. Habló de su esposa aterrorizada y del momento exacto en que pensó que el carro iba a explotar con ellos adentro. Esta experiencia de terror absoluto le dio la salida perfecta. El 14 de abril utilizó este mismo suceso para justificar lo impensable frente a los medios. La cancelación indefinida de la esperada boda religiosa en Zacatecas. La excusa era sencillamente irrefutable. Nadie cuestiona a un hombre que pone en pausa su matrimonio para proteger la vida de su familia frente al crimen organizado. Por lo tanto, la prensa entera compró la historia del héroe traumatizado sin hacer una sola pregunta más. El escudo mediático funcionó a la perfección, pero había un problema crítico con esta narrativa heroica. Las balas en Zacatecas fueron reales. El pánico en el suelo de esa camioneta fue real, pero el motivo de la cancelación de la boda era una absoluta mentira. Mientras Nodal usaba el fuego cruzado como cortina de humo, una ejecución financiera se estaba llevando a cabo a sus espaldas. Mientras él protegía a su esposa de los sicarios, el verdadero ataque venía desde adentro de su propia casa. Y las pruebas están firmadas con su propio apellido. El robo interno. Mientras Nodal contaba los cartuchos percutidos en la carretera de Zacatecas, su identidad dejaba de pertenecerle. El peligro real no venía de un convoy armado, venía de un escritorio. En octubre de 2025, 4 meses antes del tiroteo, Jesús Jaime González Terrazas hizo un movimiento maestro en completo silencio. Presentó una solicitud oficial ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. El objetivo era renovar los derechos de la marca más lucrativa del regional mexicano, la marca Cristian Nodal. Pero había un detalle macabro en este trámite procesal. Cristian no tenía la menor idea. Como el cantante era menor de edad cuando grabó sus primeros éxitos, su padre quedó registrado como el titular original en los documentos del gobierno. Por lo tanto, bajo las leyes mexicanas, no necesitaba una sola firma de su hijo para reclamar la propiedad por una década más. El golpe final la aterrizó a principios de abril de 2026. El INPI publicó la resolución oficial. Jesús Jaime González Terrazas es el único dueño absoluto de Cristian Nodal hasta el año 2036. Esto no es un simple tecnicismo legal, es una ejecución financiera total. Cristian perdió el derecho de usar su propio nombre para hacer negocios. Cada dólar generado por camisetas, pósters, patrocinios corporativos y uso de imagen en redes sociales va directamente a la cuenta bancaria de su padre. Las marcas ya no negocian con el cantante, negocian con el dueño de la marca.
Como él mismo tuvo que admitir días después de cancelar su boda, ya no es dueño de su nombre ni de su imagen. Solo le queda su voz. Podría rebelarse, podría intentar huir de esta jaula corporativa familiar, pero está legalmente aplastado por un contrato de representación vigente hasta el año 2035. Romper ese acuerdo hoy significa pagar una penalización de varios millones de dólares, una cifra que lo dejaría en la bancarrota inmediata. Perdió el control de su dinero. Perdió su identidad comercial, perdió a su familia. Acorralado, desesperado y sin el respaldo de su propia sangre, Nodal intentó recuperar el control de la narrativa con un nuevo lanzamiento musical. Pero el pánico es un mal consejero. Tomó una decisión tan destructiva que cruzó la única línea roja que le quedaba. Un error que obligó a la dinastía Aguilar a soltarle la mano públicamente y dejarlo caer al vacío. El sabotaje acorralado y sin el escudo de su propia sangre, Nodal necesitaba un salvavidas mediático urgente. Por lo tanto, a principios de abril, lanzó un nuevo video musical llamado Un Vals. La intención era recuperar el control de su narrativa y volver a ser visto como un artista. Pero la desesperación genera ceguera. Y el video se convirtió en un acto de sabotaje suicida. La protagonista del clip era la modelo Dagna Mata. Alguien en el cuarto de producción tomó una decisión estética perturbadora. Maquillaron, peinaron y vistieron a la actriz para crear una fusión visual exacta entre Ángela Aguilar y Katsu, la expareja del cantante. El internet no tardó en bautizarla como Katzángela. Lo que debía ser una canción de amor se transformó instantáneamente en una guerra psicológica proyectada en alta definición. Una humillación pública para su actual esposa. El 16 de abril, la bomba detonó desde los propios foros de grabación. Dagna Mata rompió el silencio y anunció una demanda legal contra Nodal. No hubo un malentendido artístico, hubo manipulación. La modelo expuso que el equipo del cantante la sometió a coerción, obligándola a borrar de sus redes personales cualquier rastro de su parecido con Katsu. Jamás le informaron que su rostro sería utilizado como un arma para golpear la imagen del matrimonio. La humillación cruzó la línea roja de la dinastía más poderosa del regional mexicano. La familia Aguilar no gritó, no amenazó. Hicieron algo mucho peor. El 15 de abril lanzaron un comunicado de una frialdad corporativa letal. Escribieron que Ángela no tenía ninguna responsabilidad en las narrativas de ese video. El equipo de la cantante remató con una frase lapidaria: "Aquí todos somos adultos y cada quien es responsable de sus decisiones". La traducción directa al lenguaje de la industria era clara. Tú prendiste el fuego. Tú te quemas solo. Ángela dio el golpe final en sus propias redes. Publicó un mensaje afirmando su amor por él, pero aclarando que no se iba a involucrar en indirectas ni peleas públicas. En la brutal maquinaria del espectáculo, esta neutralidad es una sentencia de muerte. Ángela lo desfenestró sin levantar la voz, le soltó la mano y lo dejó arder en solitario frente a la prensa, sin los derechos de su propio nombre, demandado por su propia modelo, abandonado mediáticamente por su esposa y su familia política. A mediados de abril, la ruina de Cristian Nodal parecía total, pero el desprecio de los Aguilar y la caída de la boda religiosa no fueron provocados únicamente por el desastre de este video musical. Había una tercera pieza en este tablero de destrucción. Una pieza que no estaba en Zacatecas ni en los tribunales de México. Estaba a miles de kilómetros, oculta en un edificio de cristal en el downtown de Miami. El piso 13 de Miami, el 14 de abril de 2026, el blindaje mediático de Nodal se desintegró por completo. La bomba no detonó en México, detonó en Internet. El periodista Javier Seriani filtró una dirección exacta: 1000 Biscayne Boulevard. Es la ubicación del edificio residencial Mint, una exclusiva torre de cristal en el downtown de Miami. En el piso 13 de ese complejo, Nodal ocultaba el último clavo de su propio ataúd. Seriani expuso la existencia de una mujer dominicana. No era un romance pasajero, era una amante eterna. Una figura que llevaba años en la sombra, sosteniendo encuentros fugaces y secretos con el cantante. No hay fotografías confirmadas, no hay expedientes públicos. Pero en la brutal arena del espectáculo, la verdad jurídica es irrelevante.
El impacto del rumor fue suficiente para causar un colapso sistémico. En ese piso 13, todas las piezas del rompecabezas colisionaron. La balacera en Zacatecas cobró su verdadero significado. Fue una cortina de humo desesperada. Nodal no canceló la boda religiosa por miedo a los cárteles. La pospuso por el pánico a que su doble vida en Miami destrozara su matrimonio. El robo de su nombre comercial a manos de su padre lo dejó sin poder financiero. La demanda por coerción de su propia modelo lo expuso como un manipulador. Pero la filtración de la amante dominicana le arrebató su último refugio. La dinastía Aguilar ya estaba furiosa por la humillación pública del video musical. Esta nueva revelación fue la guillotina. Por lo tanto, Ángela no salió a desmentir los rumores. La familia Aguilar no movió un solo dedo para protegerlo del escrutinio internacional. Lo aislaron en frío. Nodal intentó manipular demasiados tableros al mismo tiempo. Quiso retener su imperio corporativo, blindar su matrimonio y proteger su doble vida. Pero el sistema lo devoró desde adentro. Su propia sangre le arrebató su identidad legal. Su esposa lo desfenestró con el arma más cruel: el silencio absoluto. En cuestión de semanas, el ídolo más grande del regional mexicano fue despojado de todo. Se quedó completamente solo, amarrado a una penalización millonaria, frente a un micrófono, pero sin el derecho legal de pronunciar su propio nombre. Nodal creyó que el desprecio de Ángela y los comunicados fríos de su familia política eran el peor escenario posible. Pero el ataque más salvaje no vino de los que callaron. Mientras el patriarca de los Aguilar mantenía la distancia diplomática, el rebelde de la dinastía decidió incendiarlo todo. Emiliano Aguilar acaba de detonar una guerra sin reglas contra Nodal, y en su furia completamente fuera de control, arrastró a su propia hermana Ángela y a la modelo Dagna Mata directo al centro del fuego cruzado. Las consecuencias de esta explosión cambian toda la historia y exponen la verdadera fractura de la familia. Tienes que ver exactamente qué hizo Emiliano y cómo destrozó lo poco que quedaba en pie en el video que aparece ahora mismo en tu pantalla. Haz clic ahí y descubre la venganza desde adentro.